Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les vamos a proporcionar información acerca de un hecho trágico que ha dañado la historia de nuestra humanidad y estamos hablando de la Primera Guerra Mundial o también llamada la Gran Guerra. Como primer punto tenemos el desarrollo de la contienda. Esto se ubica entre el año 1914 al año de 1918, exactamente 4 años de la Primera Guerra Mundial. ¿Pero por qué se da esto? Por las tensiones entre las relaciones internacionales de las grandes potencias, los cuales vamos a hacer un paréntesis, son los países más importantes de Europa. Entre ellos se desarrollaron estas tensiones por la industrialización, sobre todo del exponencial de la industria bélica y los continuos conflictos entre los nacionalistas e imperialistas. Todos querían aumentar su poder y tener poder ante no solo el país de ellos, sino ante todos los países. Entonces ellos crean nuevas alianzas, ellos crean unos bloques en los cuales nosotros vamos a encontrar. Como en primer lugar encontramos a la Triple Entente, también conocida como los aliados. Estaba formada por el país de Rusia, Francia y el Reino Unido. En la otra encontramos a la Triple Alianza, formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, aunque ese último, Italia, se pasó ahí a mediados de la guerra, ahí por 1915, al otro bando, o sea, la Triple Entente. Las causas que propiciaron esto, déjenme contarles que al ya crear estas alianzas, estos bloques, solo faltaba una chispa, una gota para rebalsar ese vaso y que se desencadenara esta guerra. Y una de las causas más grandes fue ahí el 28 de junio de 1914, cuando sucedió el asesinato del heredero de la monarquía austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando, y también falleció su esposa Sofía Šoktek en las calles de Sarajevo por un estudiante de origen serbio. El estudiante se llama Gavrilo Principit. El atentado había sido preparado por una sociedad secreta llamada La Mano Negra. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿pero ellos por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ellos atacaron a Francisco y a su esposa? Pues porque el Imperio Austrohúngaro, ellos querían quedarse con todo lo de los Balcanes. Con todos los territorios de los Balcanes, porque otra de las causas son las disputas territoriales. Aquí entra una de las siguientes causas, y como la otra tenemos la rivalidad que hay entre estos países, entre estas potencias importantes. Como un ejemplo de esto es de Franco con Germán, Rusia y Austria, Hungría y sumando Hungría con Estados Unidos con Japón, que provoca evidentemente que la guerra tenga un estallido mundial. Otra de las causas son los intereses económicos, los intereses coloniales, la carrera de armamentos, es decir, cuando estos países rivalizan y desarrollan sus fuerzas armadas usando sus mejores armas. Y una de las últimas son la formación de los bloques que ya anteriormente se los había mencionado. El desarrollo de la guerra. A partir del mismo día del atentado, como era de esperarse, la guerra entre Austria-Hungría y Serbia estalló y de ahí hubo un efecto dominó. Se suelen establecer las siguientes fases en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. 1. La guerra de movimientos en el año 1914. 2. La guerra de posesiones en el año 1915 a 1916. Y 3. Las ofensivas finales en el año 1917 a 1918. Consecuencias a largo plazo de la contienda. Los 4 años que duró el conflicto implicaron grandes cambios para el futuro de Europa y el mundo, sembrando la semilla de transformaciones de largo alcance para la sociedad del nuevo siglo. Demográficamente hubieron muchos muertos y mutilados, no nacidos y desplazamientos forzosos. Europa perdió entre 9 y 10 millones de personas. El país más afectado fue Alemania. Tecnológicamente se producen grandes cambios. Si algo había demostrado esta guerra es que los avances técnicos podían pesar más que la superioridad numérica. Las investigaciones de nuevos armamentos dio pie no solo a la creación de nuevas armas de combate, sino al desarrollo de la industria, como la química, que permitió el impulso de nuevos productos con distintos usos, como los pesticidas, o la aeronáutica, tras ver las posibilidades que ofrecieron los combates
aéreos. Oficialmente se dan clases medias empobrecidas, excombatientes y la falta de las figuras masculinas, que estas se reemplazan con la incorporación de la mujer al trabajo en las distintas actividades laborales, como agrícolas, fabriles, administrativas, educacionales, etc. El feminismo se convierte en un fenómeno de expansión y que no podrá ser ignorado fácilmente. En el campo económico hay que destacar que hubieron destrucciones materiales. Estados Unidos se forma como una primera potencia y se da un endeudamiento. Territorialmente hubo desmembramiento de imperios, nuevos estados se formaron y Alsacia y Lorena pasan a formar parte de Francia. El Tratado de Saint-Germain es un tratado de paz firmado entre las potencias aliadas que son Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Austria, después de la Primera Guerra Mundial. Se suscribió el 10 de septiembre de 1919 en Saint-Germain, cerca de París. Mediante este tratado se desintegró el Imperio Austrohúngaro y permitió en su lugar la creación de Yugoslavia, que es un reino de serbios, croatas y eslovenos, y Checoslovaquia. Algunas de sus cláusulas son: Austria acepta que todos sus habitantes tengan derecho a practicar en privado o público cualquier fe, religión o creencia. Debe garantizarse a la población protección completa de su vida y su libertad sin ninguna distinción de raza, religión, nacionalidad o idioma, así como otros: igualdad ciudadana, derecho a la educación a todas las personas que no hablen alemán, y estos serán educados en su propia lengua. El Tratado de Sèvres fue un tratado de paz que, a pesar de que fue firmado al terminar la Primera Guerra Mundial, no llegó a ratificarse entre las partes signatarias, y recibió su nombre por la ciudad francesa en la cual se reunieron los países aliados ganadores de la Primera Guerra Mundial, el 10 de agosto de 1920. Uno de sus objetivos era repartir gran parte del imperio entre los vencedores europeos de la contienda. El sultán Mehmed VI, apoyado por los nobles de la nación, decidió firmarlo. Parte del territorio otomano quedaba en manos de Francia, el Imperio Británico y el entonces Reino de Italia, antiguo aliado de los otomanos. El Tratado de Neuilly fue firmado el 27 de noviembre de 1919 en Francia por Bulgaria, quien, a consecuencia de haberse aliado con Alemania durante la Primera Guerra Mundial, tuvo que ceder parte importante de su territorio. Entre eso podemos mencionar parte del occidente del país tuvo que cederse a Francia, por lo que perdieron acceso al mar de Egeos. También parte del occidente se cedió a Yugoslavia. Aparte de esto, tuvo que pagar un total de 400 millones de dólares en concepto de indemnización a Yugoslavia y su ejército se redujo a un total de 20.000 efectivos. El Tratado de Trianon fue firmado el 4 de junio de 1920 por Hungría a consecuencia de haber perdido durante la Primera Guerra Mundial, donde prácticamente tuvo que ceder más de 2/3 de su territorio a diversas naciones, entre las que podemos mencionar a Bratislava, Austria, Yugoslavia, Rumania e Italia. Aparte de esto, su ejército tuvo que reducirse a un total de 35.000 efectivos, quienes tenían permitido utilizar únicamente armas ligeras. Hablemos de uno de los tratados más importantes de la historia, el Tratado de Versalles. El tratado fue firmado el 11 de noviembre de 1918 y ratificado el 28 de junio de 1919. Tengamos en cuenta que la primera firma fue para poder ponerle fin formalmente a la guerra. De este acuerdo también nació la Sociedad de Naciones, que fue la primera organización de carácter internacional, conformada por 3 de las potencias ganadoras y 47 naciones más. El Tratado de Versalles fue firmado por Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y Francia, quienes fueran las potencias ganadoras de la contienda. Entre los puntos más importantes destacaban la reducción del ejército alemán a 100.000 hombres. Se le comenzó a prohibir a Alemania la fabricación de armas y se le atribuyó el pago de más de 30.000 millones de dólares a las fuerzas aliadas para la reparación de sus daños. Pero sobre todo, Alemania fue humillada y responsabilizada del daño material y moral de la guerra. Todas estas cláusulas y muchas más se violentaron cuando Adolf Hitler llegó al poder en Alemania.
y el pago no logró ser liquidado hasta el año 2010. Sin duda alguna, la Primera Guerra Mundial fue un hecho catastrófico que dejó en el mundo entero, pero sobre todo en Europa, una gran herida, que años más tarde sería abierta de nuevo con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta triste situación es el punto de inicio para nuestra disciplina, pues es muy importante entender las relaciones entre estados, las formas de mantener una brecha de entendimiento y las soluciones a diversos problemas de carácter internacional como lo son las guerras. Así es como del problema nace su mismo motor de solución. Muchas gracias por haber visto el video.